participar. Es un Ateneo Interresidencias organizado por CEFEN Argentina. Tenemos la participación de la doctora Patricia Belani, que es la jefa de terapia del Hospital Garraham, de terapia intensiva neonatal, con quien además de admirarla, cuando hice la residencia, fue una de las personas de las que más aprendí. Es brillante realmente, y le agradezco muchísimo su participación. La doctora Claudia Domínguez es infectóloga pediátrica, trabaja con nosotros en el Hospital Lago Mayor de Mendoza, es una amiga y también excelente profesional. Va a participar la doctora Laura Martín, hematóloga del Hospital Noti, y la doctora Carolina Servio, también hematóloga del Hospital Garraham, del Servicio de Hematología. La residencia de Mendoza del Hospital Lago Mayor va a presentar el primer caso clínico. Las residentes son Florencia Rex, Daniela Tello y Lucía Boto, y la residencia del Noti, Lía Reich y Verónica García han presentado otro caso clínico después. Flor, ¿querés compartir pantalla? Vale. Ahí estamos haciendo. Bueno, gracias. Recording in progress. Cristi, no sé si no nos tenés que autorizar a poder compartir pantalla. No me pregunta. Deberían poder ustedes. Era ahí. Recién no pueden compartir. No, Recording sí. stopped. Ahí está. Pueden compartir. ¿Ahí se ve? Sí. Sí, ahí sí se ve. Ahora se ve bien. Si por favor pueden silenciar los micrófonos, yo ahora voy a silenciar el mío también. Recording in progress. Bueno, como nos presentó recién Cristina, somos residentes de neonatología en el Hospital Lago Mayor de primer año. Yo soy Lucía Boto, Daniela Tello y Florencia Res. Y vamos a presentar 3 casos clínicos de pacientitos que tuvimos internados en el servicio. No arranca. El caso clínico 1 es un paciente de 8 días de vida, con diagnóstico de prematuro de 33 semanas de vida, con un peso adecuado, un derrame pericárdico, enfermedad de membrana hialina y una sepsis precoz. Antecedentes perinatales: la madre 36 años, 4 gestas, 3 partos, un aborto, una rotura de membrana de 40 días de evolución, con maduración pulmonar completa, presentación pelviana, y se realiza una cesárea de urgencia por iniciar el trabajo de parto. Datos del recién nacido: nació un varón de 1,140 kg, que con un Apgar 4-7 se realiza en la recepción la intubación y pasa a terapia intensiva. A las horas de vida se realiza la canalización arterial y venosa umbilical y se corrobora con la radiografía y la posición, y se realiza la primera dosis de surfactante, y empieza también el tratamiento antibiótico por la sospecha de la sepsis precoz. Esta es la primera placa que le sacamos, donde se constata la posición de los catéteres arteriales y venosos umbilicales. Y luego de esa placa, como estaban muy introducidos,
se decide retirar. Esta en realidad fue después del diagnóstico que viene ahora. Con esa placa se le pide un ecocardiograma, donde se va a ver en este eje paraesternal corto. No arranca, chino. Ahí está, ¿se ve? Bueno, en este eje paraesternal corto se ve la válvula aorta y la bifurcación de la pulmonar, y se puede observar el derrame pericárdico. En una foto que ponemos ahora se observa mejor. Acá se puede observar el derrame pericárdico de un lado y del otro. Luego de esto es cuando se decide retirar el catéter venoso y el arterial, que ya lo habíamos indicado, retirar unos centímetros. La evolución en cuanto a lo respiratorio, la paciente estuvo en ARM durante 4 días, después permaneció 24 horas con CPAP, y actualmente está respirando aire ambiente. Y en cuanto a lo hemodinámico, a las 36 horas de vida se realiza ese ecocardiograma, donde se observa el derrame pericárdico grado 4, sin signos de taponamiento, por lo que ahí es cuando se retira el catéter venoso posterior a ese diagnóstico, y el arterial permanece 5 días hasta que lo retiramos porque ya no lo necesitaba. Y el derrame pericárdico actualmente está en resolución. Se hizo una segunda ecografía, y en esa ecografía había disminuido, y ya en la última no se veía. El caso clínico número 2 es Sofía, una bebé de 2 días de vida, pretérmino de peso adecuado, con dificultad respiratoria, una comunicación interventricular, código F19, la madre positivo para cocaína, y conjuntivitis. Como antecedentes perinatales, María de 18 años, primigesta, código F19, con maduración pulmonar completa, se realiza un parto vaginal espontáneo. Nace una bebé de sexo femenino de 31 semanas, que pesó 1,240 kg, con un Apgar 8,9, ingresa al ANEO en NIPP. A las 10 horas de vida se realiza la canalización de la vena umbilical y se corrobora la posición con la RX. En los estudios, esta es la primer placa del nacimiento, donde se puede observar que el abdomen tiene distensión de asas, pero normal. Y esta es la que se realiza posterior a la realización del catéter umbilical, donde se puede ver, ahí donde marca la imagen, el aire en el sistema porta. Después de esto se decide retirar el catéter venoso unos centímetros, 1 centímetro en realidad, y esta es la que se corrobora donde ya no hay más aire en el sistema porta. Bueno, la evolución, en cuanto a lo respiratorio, la paciente requirió oxígeno 48 horas nada más, y luego retirado el catéter, como vimos recién, se resolvió el aire en el sistema porta. Y el último caso, el UNEI, 17 días de vida, es un prematuro de 25 semanas, ella es la segunda gemelar, con una sepsis por E. coli, una neumonía connatal, una enfermedad de membrana hialina, un ductus cerrado, una anemia politransfundida, trombocitopenia, una lesión renal aguda, y una hemorragia intracerebral grado 2 derecha y grado 1 izquierda. Como antecedentes perinatales, la madre, 28 años, primigesta, con hipertensión y preeclampsia, sin maduración pulmonar ni sulfato de magnesio, comienza con trabajo de parto espontáneo. El UNEI fue el segundo gemelar de sexo femenino, de 25 semanas, pesó 640 gramos, con un Apgar 6,8. En la recepción se realiza la intubación y la primera dosis de surfactante, y cuando ingresa al ANEO se realiza la canalización arterial y venosa umbilical, y se corrobora también con RX. Bueno, esta es la primera placa que hacemos para corroborar la posición, donde se pueden observar tanto el catéter venoso como el arterial supradiafragmáticos. Y la evolución de la paciente en cuanto a lo respiratorio,
La recién nacido está en ARM desde el nacimiento, requirió 3 dosis de surfactantes, actualmente está en ARM con volumen objetivo. Y en cuanto a lo hemodinámico, desde el nacimiento ha estado con hipoperfusión e hipotensión, por lo tanto está con inotrópicos, con dopamina a 10 gamas kilo y dobutamina a 7 gamas kilo, y el ductus que tenía cerró en el primer ciclo de ibuprofeno. Y la parte infectológica, por su neumonía connatal, cumplió ampicilina por 7 días con cultivos negativos, pero el día 7 de vida empezó con episodios de desaturación, labilidad, desmejoría clínica, entonces se la policultivó y inició el esquema de vancomicina y amicacina. Al tercer día, bueno, en realidad al día 7 de vida, saltan los cultivos positivos. No, perdón, se hace hemocultivo, retrocultivo del catéter umbilical y da positivo para Escherichia coli. Así que ahí se hace la rotación de banco-amica a piperacilina tazobactam, que cumplió por 4 días. El catéter arterial se retiró el día 7, que fue el día que la paciente estaba lábil, y el día 9, cuando llega el resultado positivo del catéter, del retrocultivo del catéter, se retira el catéter venoso también. Y por persistencia de cultivos positivos en control, se rota de piperacilina tazobactam a meropenem amicacina, que está cumpliendo hasta la actualidad. Y esta es la novedad hasta ayer de esta pacientita. Bueno, muchas gracias, chicas. Quedó muy claro. Ahora, Pato, si te parece, vos primero empezar con tu presentación y hacer algunas observaciones, y Claudia Domínguez, que es nuestra infectóloga, seguiría después a continuación. Bueno, lo primero que tengo que hacer quiero hacer es agradecer la presentación más linda, creo, una de las más lindas de mi vida. Yo creo que alguien que fue residente, compañero de trabajo, te diga esas palabras tan inmensas, exceden a lo que yo puedo realmente haberte enseñado. Te agradezco un montón, Cris, sos muy generosa. Bueno, ahora voy a compartir pantalla. A ver. Siempre este es el momento que más miedo me da de la charla, que no se comparta bien la pantalla. A ver, ahí está. Ahora van a pasar unos minutitos y me dicen si ven la pantalla completa. ¿Están viendo la pantalla? Yo no lo Sí, se ve perfecto, bueno, Pato. perfecto. Buenísimo, gracias. Bueno, la verdad es que yo preparé algunas diapos sin la intención de que esto, las voy a ir salteando un poco para que vayamos hablando de los diferentes casos clínicos, porque hay muchos de estos que ustedes lo saben. Preparé algunas diapos que no son tan poquitas, por eso quiero que hagamos hincapié en algunos puntos. Vamos a empezar no por las primeras, sino por esto, ¿no? Que es en relación al primer caso. El primer caso fue el del taponamiento cardíaco, ¿no? Digo bien. Sí, el primer caso es... Sí, ¿no? Bueno, entonces acá un poco lo que les puse fue en referencia a hacer a un breve repaso, que todos ustedes lo saben, pero como para recordar cuál es la posición correcta en la que tiene que estar un catéter. Ustedes el catéter venoso umbilical, siempre decimos, acordarse del recorrido que hace por la formita, ¿no?, que tiene, entra por la vena umbilical, pasa, se genera el ductus venoso, y el ductus venoso es el que va a llegar a la vena cava inferior. En ese recorrido se encuentra con la arteria hepática izquierda, la parte izquierda de la arteria, porta, la rama izquierda de la porta, y posteriormente, en este dibujito no se ve, pero en este sí, ustedes ven a la segunda vena que pasa, dije arteria, ¿no? A la segunda vena que pasa, que es la vena hepática. Entonces, en su transcurso va a tener en su transcurso por el ductus venoso se va a encontrar con dos estructuras vasculares, que son la vena porta y la vena hepática. Y eso es importante porque después nosotros, cuando veamos localizados los catéteres, vamos a ver por dónde pueden ir
andando los catéteres, y eso es lo que vamos a ver después en la placa. ¿Se acuerdan que la posición es supradiafragmática, va por la cara anterior del abdomen, y esto es algo que es importante de tenerlo en cuenta como reparo por algunas cosas que pueden suceder, como por ejemplo son las efracciones de catéteres, y si nosotros vemos una efracción de catéter por acá, un pedacito de catéter, tenemos claro que es la vena. Bueno, acuérdense que tiene que estar entre T8 y T9, o supradiafragmático, o anatómicamente en la vena cava inferior antes del ingreso a la aurícula. Esa es la localización correcta. Si ustedes se acuerdan, la primera placa que nosotros vimos del paciente que luego tuvo el taponamiento cardíaco, el catéter estaba pasado. Si yo no entendí mal, cuando el catéter se retira, ya fue cuando el paciente tenía indicios del taponamiento cardíaco. Entonces, bueno, una de las primeras cosas para ver es que ante la realización de la placa, que normalmente uno lo que hace es una placa antero-posterior, esta placa de perfil se puede realizar en algunas condiciones, es necesario ver el perfil que nos da diferente del antero-posterior es que nosotros podemos calcular muy bien a qué cuerpo vertebral pertenece, diferente a lo que nos pasa en el antero-posterior, que si la placa es tomada con un foco bajo, nosotros vamos a ver siempre más alto el cuerpo de lo que realmente está. Entonces en el enfoque nos va a quedar en el antero-posterior. Si yo tomo desde abajo el foco, como me gustaría estar adelante de ustedes para mostrárselo, pero ustedes van a ver el catéter más bajo y el cuerpo vertebral más alto. Eso es lo que tiene el antero-posterior si el foco no está perfecto. ¿Se entiende? Si yo pongo el foco más abajo, lo miro como en perspectiva hacia arriba. Voy a ver la vértebra más alta y el catéter más bajo. Cuando uno lo pone en el tangencial lo veo exactamente con el cuerpo vertebral. Y este es uno de los motivos por el cual actualmente el gol estándar del control de los catéteres umbilicales es la ecocardiografía, la ecocardiografía. ¿Por qué digo eco? No. La ecografía, ¿no? Entonces, uno en algunos servicios puede tener posibilidades o no todos hacen ecografía bedside, pero uno puede localizar mucho mejor el catéter cuando lo mira ecográficamente. Si uno tiene dudas y no lo puede medir ecográficamente, en algunos casos, por ejemplo, en los pacientes que tienen hernia diafragmática congénita, donde la localización del catéter es más difícil de ver, uno podría realizar, como les dije antes, la anteroposterior y la tangencial. ¿Qué tiene eso? Que nos aumenta el número de irradiaciones. Entonces, ¿qué otra ventaja nos puede dar además la ecografía? Que el catéter, la ecografía, darnos la verdadera localización del catéter, sino que nos permite el seguimiento de la posición del catéter durante la canalización, o sea, es una herramienta positiva para realizar la canalización, y también nos permite ver, al no ser una irradiación, los movimientos que realiza el catéter, porque una de las cosas que más les pasa a los catéteres es que los catéteres se mueven. Y los catéteres se mueven, entre otras cosas, porque no es tan fácil fijarlo. Esa es una, pero las otras cosas que provocan que el catéter se mueva o migre adentro del paciente es, vieron que la gelatina de Wharton a los pocos días se empieza a resecar, y eso hace que ese resecamiento hace que el catéter suba. La otra cosa que sucede normalmente en los primeros 2 días de vida con el reclutamiento pulmonar es que el diámetro abdominal disminuye. La disminución del diámetro abdominal, la reducción de la gelatina de Wharton hace que el catéter suba. Y entonces, aún en esta placa que vimos nosotros, la primera placa ya tenía el catéter pasado. Pero aún si el catéter estaba normalmente colocado en pacientes de muy bajo peso, estos cambios fisiológicos hacen que el catéter pueda ascender y entonces provocar la lesión de la íntima de los vasos y posteriormente el taponamiento cardíaco secundario al derrame de la infusión que yo le esté haciendo por el catéter venoso, que puede ser cualquier tipo de infusión, ya sea nutrición parenteral o la infusión que está recibiendo. Simplemente esta diapositiva pues, para mostrar que poco a poco el control ecográfico se considera un estándar de cuidado que hace que los catéteres se puedan colocar en un tiempo más breve que cuando uno lo hace a ciegas,
que tenga también menos número de complicaciones y que sea más efectiva la colocación del mismo. Bueno, yo no sé si ustedes quieren hacerme preguntas, me parece que no sé si hacen habitualmente o si ustedes quieren que yo presente lo que les traje y después me hacen las preguntas. Díganme ustedes, chicas, que están Me coordinando. parece que termines de presentar. Ok, Después, ok. Bueno, intercambiamos. perfecto. Bueno, volviendo después hay el otro caso clínico, estaba en relación a Aire en el- el aire, exactamente, gracias. Me iba a ir al tercero, vamos con el aire. El aire es la complicación más frecuente de la colocación del catéter venoso umbilical. Y el aire es el más frecuente y es muy distinto al aire que nosotros encontramos como portograma aéreo secundario a una enterocolitis necrotizante como signo, porque el mecanismo de formación es completamente diferente. Por eso el aire, en que nosotros encontramos poslocalización, como en esa placa que ustedes mostraron que se veía hermosa, o mucho mejor que esta que les traje yo, que es una ecografía del aire, que se puede ver del aire en esa imagen, como les decía recién, es lo más frecuente. Fíjense, este es un trabajo que se hizo entre el año 2015 y 2017, donde evaluaron 244 recién nacidos y fueron a fijarse, todos les hicieron, fue un trabajo prospectivo muy interesante porque le hicieron una ecografía inicial para ver si el paciente, cómo era su hígado, que el hígado no estuviese lesionado previamente, y después le realizaban ecografías con el catéter colocado y a posterioridad, ¿no? Y posteriormente. Entonces lo que encontraron que el 20% de esos 244 tuvo aire portal. ¿Cuál fue la consecuencia? Ninguna. Digamos, no hubo consecuencias a la presentación de aire portal. En otros de las complicaciones más frecuentes que tiene el catéter venoso son la trombosis, que seguramente después Carolina hará algún comentario, así que no voy a entrar en ese detalle. Las lesiones del parénquima hepático, que pueden ser lesiones ecogénicas simples, fíjense que las totales del parénquima fueron bastante más bajas que las vasculares, fueron un 7.4% en este grupo de pacientes estudiados, y pueden ser variables. Las mismas, ¿no? En esta creo que a mí, a ver, esperen si yo me puedo achicar, que me estoy viendo ahí, si ustedes ven acá, en este caso esta es una trombosis, ¿no? Que se ve ahí, y acá como la ausencia del flujo en la arteria, en la vena hepática, perdón, y les voy a mostrar algunos más, y cada uno de estos tiene diferente evolución, ¿no? En general, lo que se trasvasa es nutrición parenteral, y el impacto otras veces son medicaciones, medicación que se puede utilizar, por ejemplo, en la reanimación. Entonces, el grado de lesión que puede suceder también es diferente, por ejemplo, al pH de la droga. El bicarbonato es muy lacerante y puede provocar lesiones como por ejemplo las que ustedes ven acá de este tipo, ¿no? Esta es una lesión única, heterogénea, fíjense que acá se ve el catéter que está en posición baja, y esta es la ecografía que se le realiza 3 meses después al paciente y se ve que esa imagen heterogénea no está. Esta es otra imagen lobulada, única, hipericoica, en el lóbulo izquierdo. Y cuando le hacen el Doppler, se ve que la misma no tiene vasos en su interior. Bueno, estas son las lesiones que nosotros nos podemos encontrar, que hay que tener presentes en el momento de realizar la ecografía. A veces uno encuentra estas lesiones ya a posteriori de haber colocado el catéter y se pregunta, muchas veces nos planteamos diagnósticos diferenciales, incluso si el paciente no tendrá algún tipo de tumor hepático. Más de una vez nosotros nos preguntamos y después, recordando, el paciente había tenido un catéter venoso, y cuando fuimos a ver el catéter venoso no estaba correctamente colocado. Y con respecto a eso, yo les quiero hacer un comentario. Yo no sé, ahí en el caso clínico que ustedes mostraron,
dice se retira el catéter y lo único que se ve es el catéter más bajo, ¿no? Cuando dice se retira el catéter, se seguía viendo, no sé, después ustedes me dirán si era el catéter venoso umbilical o no, y uno, una vez que recuerden esto siempre, que me parece que si uno se tiene que llevar como residente algo es esto, el catéter venoso que está mal ubicado, no se retira y se deja, se saca. Esta es una cosa que yo alguna vez hasta la he visto en mi propia terapia. Un paciente que está muy grave, el catéter no está pasado, lo retiran un poco, tiene retorno, consideran que lo retiraron si entró en alguna rama, ya sea de la hepática o de la porta, ¿no? Que ustedes ven como en esta, bueno, en esta no se ve tan bien, pero en la de ustedes hacía una curvita que se veía yéndose hacia la derecha el catéter. Esas curvitas típicas uno lo retira y después el catéter no queda bien colocado. Ese catéter no se puede utilizar, ese catéter se retira. O sea, el catéter venoso umbilical se puede utilizar para infusiones en la sala de partos o en la emergencia cuando uno introduce 3 centímetros, que uno se asegura que no está intrahepático y entonces hace... Yo me escucho con retorno, no sé si ustedes me escuchan así, no sé, empecé a hablarme 2 veces. Entonces, si ustedes se aseguran, en la infusión baja, se aseguran que no están en intrahepático. Después ese catéter se retira y se podrá colocar cuando no es en la emergencia un catéter bien puesto, pero nunca se dejan abajo cuando uno vio que el catéter estaba mal metido, ya sea que se haya ido a la esplénica, a la hepática o a la porta. Ese es un concepto que les tiene que quedar para siempre. Lo bajo un poquito y lo dejo, no. Lo bajo hasta que tenga retorno y lo dejo, no. Yo acá lo que les traje son algunos ejemplos de catéteres mal ubicados, fíjense, acá hay de todos. Este se va a la mesentérica o al tronco celíaco, puede estar en la porta o en la hepática, y creo que bueno, esta está buena, esta placa, y les voy a decir por qué. Porque, bueno, esto por los entusiastas, siempre siempre decíamos que fueron, cuando uno es residente siempre pone el catéter un poco de más, o no sé si a ustedes por ahí no, ustedes ya no, y esto es una cosa muy antigua, pero siempre me acuerdo que no me quede corto, más vale que pase, bueno, pero no tanto, le está llegando al cuello el catéter, este catéter salió por la vena cava superior, por eso me doy cuenta que este es el venoso, más allá de la posición que tenga uno a la izquierda, uno a la derecha. Acuérdense una cosa de perogrullo, pero que me parece que es válida resaltarla, es que la primera placa que uno le hace a un recién nacido, se le tiene que ver hasta la raíz de los miembros para que yo pueda determinar si mi catéter hace el rulito, que lo confirma que es una arteria, y que yo pueda ver que el catéter es el catéter venoso, que cuál es de los dos el catéter venoso. En este no podría ser otro, porque si fuese la arteria, haría el rulo del arco aórtico. En este caso, lo que hace es seguir de largo a la vena cava superior, y de ahí seguramente está pasando al confluente yugulo-subclavio. Vamos a ver si tengo otro. Bueno, después hay algunas, después seguramente lo van a hablar, las infecciones como complicaciones, el tromboembolismo, la malposición en el sistema porta, la malposición en los grandes vasos, el derrame pericárdico y la posibilidad de provocar arritmias y endocarditis. Bueno, miren, es muy parecido a lo que presentaron ustedes, y esto se los traje porque este es un artículo que ya tiene algunos años, y una cosa que quería mencionar, que después ustedes me contarán, es que esto fue un hallazgo, el paciente no estaba con signos de taponamiento cardíaco, pero a mí me pasó en una guardia cuando... tengo que ser sincera, y no era un catéter umbilical, sino que era una percutánea, un PIC que tenía puesto el paciente, y estábamos con la doctora Claudia Couseiro de guardia, que Cristina la conoce muy bien, y Coti también, y estábamos las dos, éramos las dos muy jóvenes, y el paciente empezó a desmejorar, a estar pálido, pero tan pálido no estaba, y después le empezó a caer la tensión arterial, y lo ocultábamos y no le escuchábamos los latidos. Y creo que eso es el alejamiento de los latidos cardíacos, es un signo, el más claro de todos, del que el paciente tiene un taponamiento cardíaco.
se escuchan los ruidos muy alejados, la tensión arterial empieza a caer, uno reanima al paciente y no revierte durante la reanimación. Tuvimos en ese momento la ecografía, yo les estoy hablando hace 20 años atrás, la ecografía no la teníamos, si bien teníamos ecografista de guardia tan disponible, tampoco se hablaba tanto de estos temas, de este tema en relación a un catéter epicutáneo, y entonces, bueno, le pusimos igual, le hicimos un drenaje del derrame pericárdico y el paciente lo pudimos recuperar, pero realmente que es un momento muy estresante y ustedes tienen que estar pensándolo. ¿Cómo uno hace el diagnóstico de esto? Pensándolo y sabiéndolo. Fíjense que acá en este estudio, cosa que nosotros jamás hicimos, lo que le hacen es un contraste. El catéter, el derrame ven que la silueta cardíaca es pequeña, lo drenaron, pero lo que le hicieron es pasarle el contraste, este catéter venoso, ven el recorrido que tiene, y ahí se vio la liberación de contraste e hicieron la confirmación. Por supuesto que uno habitualmente no, esto tiene muchos años, por ahí lo podemos ver ahí, bueno, es del año 2003, fíjense, 6 de enero del 2003. Uno no hace el contraste del catéter para certificar si fue eso, ¿no? Este es otro que les traigo, y este sí es un prematuro extremo, donde acá la talla del paciente, lo pequeño que es, hace que ese límite de donde tiene que estar entre la vena cava inferior, entre la vena cava inferior y el ingreso a la aurícula, pero en la cava inferior, probablemente sea de 0,5, a veces de 0,5 centímetros. Entonces esto hace que los cambios en el diámetro abdominal provoquen esta progresión del catéter. El otro evento que puede suceder es el inverso. Los catéteres bajan cuando los pacientes tienen enterocolitis necrotizante y aumenta el diámetro abdominal. Y esa es otra cosa que uno pudo haber tenido. Un catéter venoso, en el caso de enterocolitis normalmente uno después retira los catéteres, ¿no? Pero cuando inicia, digamos, y una de las cosas que está reportada de los casos es que así como en el primer día, en las primeras 48 horas de vida el catéter tiene a ascender, en las segundas 48 el catéter, con la distensión abdominal, la alimentación y demás, el catéter tiende a bajar. No, escúchame, no, me parece que escueto, nosotros... Como otras complicaciones, yo les traje, ¿se acuerdan cuando les dije, recuerden cómo es el ingreso del catéter venoso umbilical? Fíjense que este es un catéter fraccionado, ven un pedacito de catéter acá, se ve bien, que no se ve tan claro, acá se ve en el antero posterior y acá en el perfil, que son otras formas de, bueno, esto hubo una fracción del catéter, que es otra de las complicaciones. Bueno, de la arteria, ¿quieren que haga mención a algo de la arteria o esperamos a las chicas a ver si no, después les cuento un poquito más de la arteria de acuerdo a si hablamos, cuando hablemos de las trombosis? Y por último, algo que el catéter decía, el Ateneo decía cómo prevenir, algunas cosas que me parece que son importantes. Una es canalizar al paciente que realmente lo necesita, y nosotros los neonatólogos tenemos como indicaciones muy grandes, ¿no? Acceso vascular de emergencia para RCP, acceso venoso prolongado, para nutrición parenteral. Creo que la indicación más clara para todos para poner un catéter es un recién nacido prematuro de muy bajo peso al nacer, porque ya a priori sabemos que va a tener nutrición parenteral por tiempo prolongado, que va a necesitar extracciones frecuentes, y por ahí un poco más, no sé si complejo, pero un poco distinto es a qué paciente nosotros recién nacido de término lo colocamos, lo canalizamos o le vamos a poner un catéter venoso central. En esto, fíjense, este es un artículo de 2014, pero que lo que hace es evaluar a qué prematuros, a qué pacientes les era conveniente colocarles un catéter venoso umbilical y arterias también. Entonces, ellos hacen la siguiente distinción, hacen un corte a las 26 semanas, y dice que está recomendado para todos los menores de 26 semanas, que para entre los 27 y 28 semanas está recomendado el venoso, y el catéter está recomendado para casos seleccionados, el catéter arterial,
y acá lo que nos explica es si el paciente está intubado, ventilado con una FIO más de 40, o con presión positiva continua de la vía aérea, o si el paciente es hemodinámicamente inestable, o si necesita líquidos en bolo, o correcciones, o inotrópicos. O el otro punto es si llega a tener, esto acá no lo dice, pero yo creo que es, bueno, este es para el venoso, ¿no? Si hay dificultad de establecer el acceso venoso, esto estaría para los mayores de 29 semanas, evitarlo, excepto en los casos seleccionados, que son todos estos que nombramos recién, para el catéter venoso, los mayores de 29 semanas, y para la dificultad en establecer un acceso venoso periférico, y es recomendado de nuevo el catéter arterial umbilical en estos casos especiales. Me parece, ellos ¿qué lograron con esto? Disminuir considerablemente la cantidad de días de catéteres y la cantidad del uso de catéteres en estos grupos de pacientes. En el recién nacido de término, lo fundamental es que cuando uno tenga, más allá de las, digo, esto es para tratar de afinar, ¿no? Porque las primeras indicaciones que vimos son las que están escritas en todos los libros, pero uno a veces trata de afinar a ver qué pacientes realmente lo necesitan y qué pacientes no es tan indispensable que nosotros coloquemos una vía central, viendo, como vimos hace un ratito, en las complicaciones del catéter venoso, que si bien no son complicaciones graves, las complicaciones son múltiples, y en un pequeño porcentaje pueden ser graves, digamos, ¿no? Entonces, en el recién nacido de término, esta es una guía de Michigan para el uso de catéteres endovenosos en pediatría, y hace un apartado especial para los catéteres umbilicales, donde dice que para el recién nacido de término, la infusión, siempre que requieran una infusión que no pueda pasar por vía periférica, que el momento de utilizar el cordón es hasta los 5 días de vida, esta es su indicación, que puede durar alrededor de, estamos hablando del venoso, de 14 días, que hay que evaluar periódicamente la localización del catéter, y esto viene en relación con lo que hablábamos antes de la migración de los catéteres, ya que es difícil de fijar, y que hay que hacer una transición del acceso vascular alternativos a los 8 días. Yo creo en esto que uno tiene que hacer la transición al acceso vascular alternativo tan rápido como uno sospecha que deja de necesitar. Y entonces, si yo tuviese que decir cuándo uno retiraría los catéteres, ya sean los umbilicales, arteriales o venosos, y en esto podemos tener discusiones fructíferas, digamos, nutritivas, es cuando presenta complicación, siempre que se complique, o cuando caduca la indicación, que eso es a lo que tenemos que estar alerta. Fíjense que estos es un término hospitalizado que tiene, donde no puede utilizarse la vía periférica porque no es compatible, por ejemplo, que tuviese inotrópicos, por ejemplo, ¿no? O que tuviese infusiones varias veces por día, o bolos de alguna medicación varias veces por día, y entonces ellos sugieren que puede estar colocado hasta los 30 días, ¿no? Si normalmente uno lo puede usar hasta los 14 días, estaría indicado por poder usarlo hasta los 30 días. Sin duda que acá vamos a tener un mayor número de complicaciones. Pero en líneas generales, los estudios bien hechos no muestran un gran impacto del número de días y las complicaciones graves en los pacientes. Después, si hablamos de eso, tengo algunas diapositivas más, pero no me quiero robar todo el tiempo porque hay dos expositoras brillantes ahí acompañándonos. Así que yo voy a dejar de compartir la pantalla y nada, le doy paso al resto de mis compañeros que van a hablar. Si les parece, si dicen otra cosa, me indican otra cosa. Claudia quería participar en relación al tercer caso, que fue que justamente ahora estamos teniendo una sepsis por Escherichia coli asociada a catéteres, fue un brote, fue el primer caso de este bebé, y no sé si Claudia prefiere esperar terminar tu presentación o si querés participar ahora. Como prefieran, no sé si hay otro, si ella va a seguir hablando del paciente de la Escherichia coli, nos va a venir justo, y si no, continúo dando el aporte de los casos. Bueno, creo que tengo esta diapo sola y después lo podemos discutir.
sobre algunas cosas que me parece que son importantes con respecto al paciente que presentaron con Escherichia coli. Y les mostré las indicaciones porque creo que no solo el tiempo de duración del catéter tiene que ver con la posibilidad de contaminación, sino todas las otras cosas que uno tiene que hacer para que un catéter no se infecte, que tienen que ver con la correcta indicación, o sea, no utilizarlo cuando pensar la indicación y cuánto tiempo lo vamos a tener. Tenemos que pensar también en la forma de colocación, en si la gente está entrenada para lo mismo, para colocar el catéter, cuál es, cuando uno lo utiliza después, cómo se accede a las llaves de 3 vías, cómo se limpia, cómo se manipula el catéter, eso es lo que quería decir. Si el catéter se utiliza para una infusión continua o se utiliza para infusiones intermitentes. Creo que todo esto, no solo la cantidad de días de permanencia de un catéter es importante. Cuando uno va a buscar qué es lo que está escrito sobre la duración de los catéteres, se encuentra con que en líneas generales la literatura que hay en relación a los catéteres umbilicales, mirados desde el análisis de los catéteres centrales, venosos centrales, que es como en general se encuentran, tiene algunos años, que no necesariamente al catéter se le daba el tratamiento que se le da en la actualidad, ni teníamos el expertise para tratar a los catéteres como lo hacemos en la actualidad. Creo que en esto hay como yo voy a rescatar uno de los artículos que son las guías para la prevención de infecciones relacionadas a catéteres. Dice, retirar cuando caduca la indicación o presenta complicación. Eso es lo que yo les decía antes, esto sigue en pie, digamos, que esta es como la recomendación más fuerte. Esto esto es de sentido común, puramente. Después cuando hacen reflexiones sobre los catéteres arteriales umbilicales, cuando uno va a buscar qué es lo que está escrito de cuántos días, se encuentra con que está escrito con que dice 5 días. Sin duda que nosotros, cuando uno tiene un paciente gravemente enfermo, tiene que replantearse si esto es, porque muchas veces nosotros estamos midiendo la actividad invasiva, estamos haciendo extracciones, y entonces uno tiene que replantearse. Yo les voy a ser absolutamente sincera con respecto a esto. Nosotros en nuestro servicio usamos mucho más de 5 días los catéteres umbilicales arteriales, y no necesariamente tenemos infecciones asociadas a catéteres arteriales umbilicales. Cuando uno va a evaluar la bibliografía que respalda estos 5 días, es una bibliografía que ya tiene bastantes años, ¿no? Es un artículo de 1994 y uno de 1998. Donde cuando uno mira detenidamente los artículos, en estos, el análisis univariado de infección da para más de 5 días, y en el multivariado el tiempo de utilización no da como positivo, no tiene una diferencia significativa. Y en realidad uno lo que tiene que tomar para estas cosas es el análisis multivariado, ¿no? No el univariado. Y cuando usan tipo de recomendación, es una recomendación tipo 2, o sea que es una sugerencia. Yo creo que todo esto nos permite no sentirnos tan culpables cuando uno deja más de 5 días un catéter, siempre que el paciente realmente lo requiera. Y con los cuidados que uno tiene que tener de control de infecciones para la utilización de los catéteres. En relación al catéter venoso umbilical, las líneas generales dicen alrededor de 14 días y fue utilizado asépticamente, que esto tiene que ver con las recomendaciones que yo les estoy contando, y se puede recambiar por mal funcionamiento siempre un catéter, ya sea arterial, umbilical o venoso, siempre que lo que yo lo estoy recambiando no sea porque haya presentado una complicación. O sea, el mal funcionamiento tiene que ser mal funcionamiento del catéter, pero si presentó una complicación, no. Y mal funcionamiento de los catéteres puede haber. Esto es algo que nosotros lo vemos habitualmente, por ejemplo, cuando tenemos mediciones de TA invasiva. Bueno, esta es
otro artículo que yo les traigo, que lo que hacen es evaluar a niños de menos de 7 días, duración de menos de 7 días y mayor de 7 días del catéter venoso umbilical y ver la asociación con infecciones asociadas a catéteres, controladas por peso de nacimiento, edad gestacional, uso de antibióticos, y las conclusiones a las que ellos llegaron, que es que los catéteres venosos umbilicales tenían un riesgo más alto de infecciones asociadas a catéter, cuanto más días, obviamente, cuanto más días tenían de utilización. Sin embargo, acá no dice estadísticamente significativo. Cuando uno vuelve a hacer el análisis, se encuentra que hay una diferencia. Fíjense que en el grupo de menos de 7 días tenían 4 infecciones cada 1000 días de catéter, y en la otra, la de más de 7 días, 5.4, y no les dio 5.4 infecciones. Entonces, tampoco les dio. Ahí quiero, a ver si pasa. No me pasa la diapositiva. Y me pareció el más interesante de todos, aunque el objetivo final no es ver infecciones, sino lo que están analizando es cuántas vías adicionales periféricas necesitaban cuando colocaban catéteres y el tiempo de duración. Este es un trabajo alemán, que fue un estudio piloto con 60 pacientes, y veían los catéteres entre 1 a 7 días, que era el grupo control, y aquellos que los catéteres venosos se dejaban entre 8 a 14 días. Y más allá de que, obviamente, los que tuvieron más días del catéter tuvieron menos procedimientos invasivos dolorosos y menos exposición a la radiación por cambio de los catéteres, lo que se encontró fue que en los pacientes que utilizaron mayor cantidad de días el catéter tuvieron menos días de internación e igual cantidad de complicaciones, sin un aumento en la asociación de infecciones asociadas a catéteres en los pacientes que estuvieron 8 a 14 días. Por supuesto que en este caso el objetivo primario no fue ver porcentaje o asociación entre duración de la inserción del catéter y infecciones, con lo cual uno lo que tendría que hacer es hacer un trabajo donde su objetivo primario sea ese. Pero digo, estas son líneas de estudio que me parece que hay que tener en cuenta cuando uno piensa cuándo lo va a remover. La segunda cosa es que el usar un paquete de medidas para un paquete de medidas que ayuden al control de infecciones, en todos los casos mostró mejorar, hasta en el 60%, las infecciones asociadas a catéter, lo cual es un montón. Digo, uno tiene que tener en su unidad, pensar en que es importante que tenga en su unidad un paquete de medidas para el control de infecciones, y en este caso aquellas relacionadas al uso de catéteres umbilicales. Bueno, ahora sí, yo les dejo de compartir, y después si hace falta volvemos a algunas otras diapos que tengo para contarles. Muchas gracias, Pato. Clau, ¿vos querías dar tu opinión? Claudia Domínguez, doctora Domínguez. Estaba hace un ratito, pero ahora no. Ahí puse el otro. ¿Ahí se escuchó? Ahí está, sí, ahí te vemos, ahí te vemos. Había puesto la compu también. Bueno, entonces, nuevamente los saludo, buenas tardes a todos. Soy la doctora Domínguez, infectóloga del Hospital Lago Mayor de Mendoza, y el aporte, bueno, que me compete desde el punto de vista infectológico, acompañando a la presentación de las residentes, que ha estado excelente, y al aporte que brinda la doctora con todos sus trabajos, que ninguno deja de estar ligado a las infecciones, si bien habla sobre otros temas no relacionados directamente, todos aportan lo mismo, digamos, en beneficio y en entender cómo se produce la infección en el caso de las infecciones asociadas a catéter por los catéteres umbilicales.
Nosotros tenemos aproximadamente, colocamos 100 catéteres por año, catéteres umbilicales, de los cuales la mayoría de los rescates que tenemos son los gram positivos, dentro de ellos son los coagulasa negativos METI-R, por lo cual el uso de vancomicina o del linezolid para nosotros es imperioso. Sí trabajamos también, tratamos de adherir a no ir más allá de los días que el CDC recomendó, en lo que mostró la doctora. Tratamos de no irnos a más de 5 días en los catéteres arteriales umbilicales y no más de 14 en los venosos, pero comparto totalmente esto de lograr sacarlos antes de estos números, cuando uno logra tener una vía central segura, porque obviamente que está demostrado, como ella lo mostró, que mientras aumenten los días se expone al paciente a la mayor manipulación. Y por supuesto que cualquier indicación donde hay dudas de la colocación del catéter, sobre todo con los focos enterales, retirar el catéter es lo que beneficia al paciente en su evolución. Las enfermeras en control de infecciones son el punto clave, porque ahora nosotros vamos a trabajar en las listas de chequeo, estábamos trabajando con las listas de chequeo de la inserción periférica, de las PIC, pero bueno, evidentemente enfocarnos del mismo modo con los catéteres umbilicales resulta beneficioso para los pacientes, sobre todo sabemos que los gérmenes pueden entrar en el momento de la colocación o durante el mantenimiento, controlando así la limpieza con el gluconato de clorhexidina, que lo ideal es usarlo al 2% o con alcohol al 70%, o sea, la combinación de ambos, que supongo que cada entidad neonatal tiene su forma de trabajar con los antisépticos. Y otro punto que me parece muy interesante es que cada neonatología también tiene su forma de trabajo, y esto, la objetividad de saber cómo están trabajando con los catéteres, va a estar dado por las tasas de infección. Nosotros, como trabajamos con la vigilancia de las infecciones hospitalarias de Argentina, que es el VIDA, englobamos todas las infecciones asociadas a catéter, de los catéteres de inserción periférica y los umbilicales, que es un punto que estamos trabajando para separar los mismos, porque no van a dar nunca las mismas tasas. Entonces, esa me parece que para los neonatólogos, los residentes de neonatología, deben llevarse claramente establecido que las tasas de infección se deben sectorizar o separar, que tener enfermeras en control de infecciones que trabajen sobre este tema es el gold estándar, es lo más importante, porque se trabaja, cuando se hace la inserción, recuerden que tienen que ser 3 personas, y una de ellas, lo ideal es que sea la enfermera en control de infecciones, compartiendo lo que dice la doctora, que cuando un catéter está mal colocado, se tiene que retirar, porque es uno de los mayores riesgos de que eso lleve a infecciones. Otro de los puntos también es la heparinización de los catéteres arteriales para evitar estas trombosis. Esa profilaxis evita que eso sume también como factor de mal pronóstico para que se infecte. Otro punto muy relevante que tienen que tener en cuenta es cuándo van a definir una infección asociada a catéter. ¿Sí? Tienen que tener claramente establecido cuánto por retro, cuánto por punta, cuándo tiene que salir positivo el hemo, cuándo lo van a asociar, porque tener una tasa bien sacada y relacionada es muy importante para que ustedes sean objetivos, no digan pienso que esto está pasando, cuando lo tienen que hacer con números. Así que eso me parece que claramente se tiene que hablar. Definiendo días, repitiendo lo que dijo la doctora, 5 días arteriales y 14 venosos, yo no sería tan categórica, lo sacaría lo antes posible, ¿sí? Y recuerden lo mismo, lo que hablamos recién, de tener cada neonatología su forma de trabajo, y en base a eso es como se van a comportar también. Probablemente hayan neos que tienen tasas de infección bajísimas y puedan prolongar más los días de uso de catéter, porque se entiende que el neonatólogo quiere dejar los catéteres el mayor tiempo posible para evitar las extracciones frecuentes y para infundir los líquidos más fácilmente y sin tener los problemas de estas vías. Me parece que esos son los aportes más importantes en cuanto al manejo de infecciones. Entonces, enfocarse en las enfermeras en control de infecciones, enfocarse en la asepsia de la piel cuando van a hacer la colocación, en evitar el trauma en la introducción del catéter, o sea, que sea una persona entrenada, o por lo menos esté acompañada con una persona entrenada, los días, siempre lo menos posible, la heparinización correcta del uso del catéter, y bueno, me parece que cuando tienen ustedes también los focos enterales, que sea el momento en que se retire ese catéter sí o sí, para evitar que sea más complejo. El caso que presentaron las chicas, que sale el Escherichia coli como germen de rescate, y es una infección asociada a catéter, se fue estudiado el catéter venoso, porque la arterial no se estudió,
pero se retiró a los 7 días, entonces no podemos asegurar que haya sido por tener más de 5 días un catéter arterial, pero sí podemos decir que hay una manipulación errónea, porque una Escherichia coli en un cultivo de un catéter arterial es algo serio y hay que enfocarse, es lo que estamos trabajando ahora, enfocándonos más en los catéteres umbilicales, porque evidentemente tener este rescate, por más que sea un paciente muy grave y de alto riesgo, nos alerta para ver en qué estamos fallando en la colocación o en el mantenimiento de los mismos. Muchas gracias, Clau. Preguntan, no sé si lo querés contestar ahora, si cultiva de rutina todos los catéteres que se retiran. No, en realidad los catéteres solo se cultivan cuando hay una sospecha de infección asociada a catéter, cuando el paciente está con una sospecha de sepsis, cuando tiene un foco enteral, cuando hay una lesión de piel que lo acompañe, todos los factores de riesgo de sospecha de sepsis, ahí sí, cultivamos. Si tenemos la posibilidad de hacer el retro o la punta, porque probablemente lo estén retirando, y tomamos los 2 hemocultivos para saber si no hay una infección, si es una contaminación o es una infección real. Entonces tomamos 2 hemocultivos, porque son todas infecciones asociadas al cuidado de la salud, porque ya es un catéter introducido en los procedimientos, y tomamos los cultivos solamente ante casos de infección, de sospecha de infección. Y como les dije recién, para nosotros los Staphylococcus coagulasa negativos METRs son los más frecuentes hallazgos. Muchas gracias, Clau. Bueno, por el tiempo, ahora vamos a ver la presentación de la residencia del Hospital Noti. La doctora Verónica García, no sé si ya la tienen en la mano. Sí, ¿se escucha bien? Sí. Si quiere compartir. Bueno, a ver. No me deja, no está habilitada para compartir pantalla. Intentá de nuevo, Lía, a ver si podés. Yo, desde acá. ¿Puedo compartir? Ahora. Ahí está. Ahora sí. ¿Se ve? Sí, ahí se está iniciando. Bueno. Si se quieren ir presentando mientras se inicia. ¿Por qué no se...? Y nosotras no nos vemos. No, pero sí. Ah, sí. Bueno, yo soy Lía Reich, soy residente de neonatología del Hospital Noti. Y mi nombre es Verónica García, yo también soy residente de primer año del Hospital Noti de neonatología. Les vamos a presentar un caso. A ver, sí. Bueno, aquí se ve. Vamos a cerramos esto, achicamos. Eso no se puede modificar. Ahí está. Sí, sí. Ahí está. Bueno, este es el caso de una paciente, Luciana, que es derivada a nuestro hospital con 10 días de vida. Como antecedente, es una nacida pretérmino de 35 semanas, con 1.780 gramos, de Apgar 8-9, nace por cesárea y es segunda gemelar. A ver, no pasa. Ahí está. Los antecedentes perinatológicos: su madre tiene 31 años, 3 gestas, un parto y una cesárea, con serología negativa, embarazo controlado y con el antecedente patológico de hipotiroidismo en tratamiento. Esta paciente se deriva desde el hospital periférico a nuestro centro a los 10 días de vida, ya derivada con diagnóstico de trombosis de vena porta y además cursando una sepsis por un Staphylo epidermidis meticilino resistente que se encontraba en ese momento en tratamiento. Al momento de la derivación, la paciente se encuentra compensada, en buen estado general, normoglucémica y con buena tolerancia oral. Desde los aspectos por órganos, durante la internación, la paciente no tuvo requerimiento de oxígeno durante su internación, tampoco tuvo requerimientos de inotrópicos, se realizó un electrocardiograma informado normal,
Requirió 25 días de nutrición parenteral, luego alimentación a libre demanda por succión. Desde el punto de vista infectológico, cumplió un primer esquema de vancomicina y meropenem por los cultivos positivos para el estáfilo meticilino resistente, y posteriormente, durante la internación aquí, cumplió piperacilina tazobactam por 7 días por sospecha de una enteritis, sin rescate de germen. Desde el punto de vista digestivo, el primer día de internación se realiza una ecografía abdominal donde informa hígado con forma y tamaño conservados, con un aumento de ecogenicidad de los manguitos periportales, y allí se visualiza la trombosis de vena porta y una de sus ramas. Durante su internación, además recibe una transfusión de glóbulos rojos por anemia. Por este diagnóstico de trombosis, inicia heparina sódica por 8 días, que posteriormente se rota a heparina de bajo peso molecular subcutáneo. En los controles ecográficos posteriores, el primero se realiza a los 7 días, donde informa signos incipientes de cavernomatosis y el resto sin cambios. Y en la ecografía que se realizó posterior, la última ecografía abdominal a los 29 días de la internación, se observan cambios fibrocicatrizales en proyección en vena porta con signos de flujo colateral adyacente una cavernomatosis portal. Como antecedente de la internación en nuestro hospital, lo que pudimos recabar es que la paciente había presentado un catéter venoso central que se retiró antes de la derivación, y se había hecho la ecografía abdominal en el contexto de este cuadro séptico con distensión abdominal y hepatomegalia. Y allí se había llegado al diagnóstico, por lo cual se deriva. Bueno, la paciente completó el tratamiento con heparina en forma ambulatoria. Bueno, gracias. La doctora Laura Martín o Carolina Servio, no sé cuál de las dos quisiera opinar al respecto. No sé si está Laura presente, me dijo que tenía, que no sabía si se iba a poder conectar. Sí, me dijo lo mismo, así que Carolina, si vos querés dar tu opinión, te escuchamos. Bueno, pero no sé si se ve bien por la luz. En realidad, opinión, no sé si tienen preguntas, más que nada. No sé si hay alguna pregunta del auditorio. Con respecto a las trombosis, Sí, la pregunta en realidad, sobre la heparinización están preguntando, chicas. la heparinización con... A ver, ahí, ¿cómo se trata el tratamiento? Están preguntando sobre el tratamiento. La heparinización, si es de rutina o no, qué es lo que sugerís. Y otra pregunta que yo también te quería hacer es con respecto a la incidencia, que a veces la incidencia está, es menos de lo que uno espera, porque muchas veces no tenemos protocolos para búsqueda de las trombosis venosas profundas. Entonces, ¿ustedes qué opinión tienen al respecto, o si tienen algún protocolo para indicar en estos pacientes que han tenido catéteres cuándo hay que buscar la complicación, si hay algún momento para buscarlo, o si es antes del alta, o en qué tiempo? Está bien. En realidad el tema de incidencia está, bueno, es bastante heterogéneo de acuerdo a las series publicadas. Son pocas las series publicadas y es poca la evidencia, ¿no?, que hay en cuanto a estudios prospectivos bien diseñados para definir una incidencia. Se habla en general de que está alrededor de un 40% la incidencia de trombosis asociado a un catéter venoso umbilical, pero con un amplio margen de alrededor de ese 40%.
se define más o menos en un 36 pacientes cada 1000 internaciones en unidad de terapia intensiva neonatal. Hace un par de años nosotros hicimos un estudio en nuestro hospital para ver qué estadística teníamos nosotros. Fue un estudio de la última década, digamos, del 2010 al 2020, y de nuestros registros tuvimos 20 pacientes con trombosis venosa portal en neonatología asociados a catéter umbilical, lo cual nos daba una incidencia de 5.2 cada 1000 pacientes internados en terapia por año. La realidad es que lo que últimamente está recomendado es tratar de hacer ecografía umbilical, o digamos ecografía Doppler portal, aunque sea previo al alta. Tampoco está definido el mejor momento para hacerlo. Otros proponen hacerlo una vez que se retira el catéter, en caso de que sean asintomáticos, por supuesto, ¿no? Y teniendo en cuenta que el 95% de los pacientes que hacen una trombosis portal son asintomáticos, y de hecho pasan desapercibidos durante el periodo neonatal y se diagnostican muchos años después por la secuela a largo plazo, que es la hipertensión portal. Entonces, como para tratar de acelerar el diagnóstico y hacer un seguimiento correcto, algunos sugieren hacer ecografía al retirar el catéter y otros, si no es en ese momento, previo al alta. En cuanto al tratamiento anticoagulante, también está controvertido porque lo que se ve es que muchas de estas trombosis portales resuelven espontáneamente, aún sin tratamiento anticoagulante. Se habla de que aproximadamente el 60% de las trombosis resuelven entre las 3 y las 6 semanas. Y en relación a esto, lo que les comentaba, como hay poca evidencia en estos pacientes, de estudios generalmente retrospectivos, de series pequeñas, las últimas recomendaciones en las que nosotros nos basamos para definir el tratamiento anticoagulante son las que se publicaron por la Sociedad la Sociedad Americana de Hematología en el año 2018. Y basado en esta poca evidencia, lo que ellos sugieren es anticoagular siempre que el paciente tenga síntomas o tenga una trombosis oclusiva portal. Y por el contrario, sugieren no anticoagular pacientes asintomáticos con una trombosis no oclusiva portal. En base a esta recomendación, eso es lo que estamos haciendo en el hospital. O sea, cuando uno hace un diagnóstico de trombosis, en neonatología, si la trombosis es no oclusiva y el paciente está asintomático, no les ponemos tratamiento anticoagulante, pero sí se monitorea 72 horas después para ver que no exista progresión, porque en caso de progresión uno debe iniciar tratamiento anticoagulante. En cuanto a la duración de ese tratamiento anticoagulante, para los neonatos está definida en 6 semanas de tratamiento, aun si el paciente no recanalizara a las 6 semanas. Y con la posibilidad de eventualmente acortarlo, y esto se evalúa caso a caso, si hubiera una recanalización previa a las 6 semanas. Creo que un dato importante es el seguimiento de estos pacientes. Nosotros hacemos seguimiento a largo plazo de los pacientes que se diagnostican con trombosis, al principio cada 3 meses, luego cada 6 y luego una vez al año, de cualquier tipo de trombosis, no solo de la trombosis portal, pero en la trombosis portal en particular, como la mediana de desarrollo de hipertensión portal se ve a los 5 años, es decir, muy alejado del evento trombótico, nos parece fundamental que en un paciente que se diagnostica trombosis portal el seguimiento es realizarlo por lo menos durante 5 años, y esa mediana de 5 años tiene un rango en diferentes estudios de entre 2 y 8 años, con lo cual nuestra conducta es seguirlo hasta que el paciente se deriva a un hospital de adultos, digamos, pero si uno no lo va a seguir tanto tiempo, por lo menos seguir los 5 años e idealmente 8 o 10 años. Lo seguimos con clinic, digamos, con examen físico y con ecografía anual para ver este desarrollo del cavernoma portal,
y de la esplenomegalia secundaria a lo largo de los años, y nosotros, bueno, somos hematólogos, una de las consecuencias del hiperesplenismo es la pancitopenia, con lo cual también si uno tiene signos de hipertensión portal, bueno, hacemos el hemograma, que es lo que va a definir un poco tanto la pancitopenia como las varices esofágicas, el tema del tratamiento de un cavernoma ya desarrollado. Como bien se evidencia en el caso que presentaron, el desarrollo de circulación colateral puede ser muy precoz, puede ser a los 5 días de la trombosis. Esto no cambia, digamos, el tratamiento que uno realiza, porque esa apertura de colaterales tiene que ver con una reacción, digamos, de circulación sanguínea cuando se ocluye un vaso. A lo que voy es que tenga circulación colateral no habla de que sea crónica esa trombosis y no nos contraindica un tratamiento. Sí, si esto ocurre, digamos, después de las 6 semanas o 3 meses, ¿no? Cuando uno ya diagnostica un cavernoma y el antecedente del catéter es alejado, en ese caso sí no tiene indicación de anticoagulación. O sea, un cavernoma portal no se anticoagula si el evento trombótico fue alejado. Pero si el catéter se sacó recientemente, que tenga circulación colateral no implica que la trombosis sea crónica, ¿sí? En esa circunstancia en particular. ¿Qué más les iba a decir? Lo otro que alguno puede preguntarse es el tema de trombofilia hereditaria, que bueno, que muchas veces en pediatría es controversial a quién se estudia, a quién no se estudia. En estos casos asociados a catéter, no está recomendado el estudio de trombofilia hereditaria. El catéter umbilical de por sí ya justifica la aparición de una trombosis. Y bueno, creo que con eso tenemos un pantallazo. Bueno, y lo otro, en cuanto a anticoagular sí o no, se puso esto de si la trombosis es oclusiva o si la trombosis es no oclusiva, porque en algunos estudios no pudieron evidenciar que el tratamiento anticoagulante favoreciera la recanalización. O sea, no pudieron evidenciar que un paciente que recibe anticoagulación recanalice en un mayor porcentaje que un paciente que no la reciba esa anticoagulación. En el trabajo que hicimos nosotros en el hospital, que les contaba, la verdad que sí encontramos diferencia entre los pacientes que se anticoagularon y los que no, en relación a la recanalización, con una P estadísticamente significativa. Si bien fueron pocos pacientes, recanalizaron significativamente más los pacientes anticoagulados que los que no. Así que bueno, entre esta experiencia nuestra más la recomendación de la Sociedad Americana de Hematología, es lo que nosotros evaluamos frente a un paciente neonatal con trombosis portal. Y en relación al tratamiento, en los neonatos, como se hizo en el caso que presentaron, se manejan con heparina, que puede ser heparina estándar o heparina sódica, en caso de que el paciente esté críticamente enfermo y con alto riesgo de hemorragia. Uno va a elegir la heparina estándar por la posibilidad de revertirla completamente con sulfato de protamina, si hiciera falta, y porque apagada la heparina en infusión continua, a las 2 horas ya en dosis terapéutica no quedan más rastros de heparina circulante, ¿no? Hablando de dosis terapéutica, si el paciente estuviera con una dosis supraterapéutica, el efecto puede durar mucho más que 2 horas, o si estuviera con falla renal. Una vez que el paciente se estabiliza, uno pasa en oxaparina o a una heparina de bajo peso molecular, porque es mucho más estable desde el punto de vista farmacocinético y tiene, por ende, menor riesgo de hemorragia que la heparina estándar. Lo que no utilizamos en pacientes neonatos son los antagonistas de vitamina K, que son drogas de administración por vía oral, porque son sumamente inestables en estos pacientes en relación a la alimentación, sobre todo, y el riesgo de sangrado es alto, así que estaría contraindicado en neonatos. No sé si responde a las preguntas o si quedaron algunas por fuera. Sí, bueno, no, está muy claro. Hay algunas preguntas, por ejemplo, relacionadas con los síntomas esperables en la fase aguda para iniciar el tratamiento anticoagulante.
Sí, la mayoría son asintomáticas, ¿no? El 95% son asintomáticas o más. Pero si se presentaran síntomas tienen que ver con ascitis y con falla hepática, ¿no? En una trombosis portal aguda de toda la porta completa, teniendo en cuenta que la porta es el que la porta aporta el 80% del flujo hepático, en algo muy agudo y de toda la vena podría llegar a presentarse como una falla hepática por necrosis secundaria, ¿no? Del hepatocito, pero esto es muy infrecuente. De estos pacientes que yo les cuento, uno solo presentó ascitis como manifestación de la trombosis portal. Todo el resto fueron hallazgos ecográficos. Y ustedes, en cuanto a la heparinización de los catéteres, tanto arterial como venoso, y dejar, por ejemplo, en el arterial el goteo continuo de heparina, ¿están a favor de esa práctica? No sé si está Patricia y quiere contestar, porque la NEO es la que maneja esa indicación, no ese hematoma. Acá estoy. Con respecto al catéter arterial umbilical, no le dejamos goteo continuo. Sí tiene una solución de lavado que tiene una dosis baja, utilizamos de 0,25 a 0,5 unidades por mililitro de heparina, que tiene que ver para el lavado. Hay que ser cuidadoso, y yo debo decir que nosotros, nuestra mayor, por ahí acá puede ser un comentario, también podría ser un comentario Coti si está, porque esto hay una división entre unidades, hay unidades que usan solamente fisiológico, y otras unidades que usan solución heparinizada de este tipo, 0,25. Lo que está descrito en la literatura es de 0,25 a 1, obviamente para recién nacido prematuro está más entre 0,25 y 0,5. Nosotros, por el tipo de población que tenemos, utilizamos 0,5 unidades por mililitro para el flash. Hay otros que discuten que el flash debe hacerse. Lo que uno tiene que tener cuidado cuando tiene pacientes de muy bajo peso, en que no heparinizar con los flash que uno realiza. Así que teniendo todo eso en cuenta, uno lo puede utilizar, ¿no? Digamos, que si es un prematuro, que prematuro si es un prematuro muy extremo, si uno controla la velocidad de infusión y la cantidad de flash que hace. En realidad flash es solamente cuando uno saca y después cuando lava el catéter no cuando saca, sino cuando lava el catéter luego de la extracción. De todas maneras, yo por ahí hay otras unidades que tienen recién nacidos prematuros, más chiquititos, como la veo ahí conectada a Gladys, no sé si Joti está, si ellos lo utilizan así. Con respecto al catéter venoso umbilical, las guías internacionales también hablan de la heparinización del catéter venoso. Nosotros no lo heparinizamos, pero mi respuesta es tramposa. ¿Y por qué es tramposa? Porque todas las nutriciones parenterales vienen con heparina en su interior, aunque uno no lo tenga contabilizado, digamos, por supuesto que dosis más bajas, pero eso es lo que nosotros utilizamos. Activamente no heparinizamos los catéteres, de la misma manera que a la arteria no le colocamos un goteo, no está goteando de manera permanente. No sé si alguna de las chicas quiere hacer algún comentario, los que quieran. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, buenísimo, muy bueno todo. El tema da para un montón. Me parece que desde el punto de vista general, el prematuro, con relación al término, tiene algunas diferencias, ¿no? Y una es el gran requerimiento del prematuro extremo de catéteres centrales, y eso hace que esté universalizado el goteo de heparina, con los resguardos que vos dijiste, Patricia, con ese cuidado en la arteria, ¿sí? En el domo, porque no hay que olvidarse que es un lugar trombogénico por excelencia, y bueno, dadas las condiciones de fisiología de transición en el prematuro extremo, es la recomendación. Con respecto a la vena, si bien la vena favorece el filtro pulmonar, como vos bien decías, Patricia, algunas veces, en algunas oportunidades uno puede salvar, a veces el único catéter que tiene un prematuro extremo de 500 gramos. Así que lo que uno hace es intentar conservar durante un par de semanas, o una semana, como vos bien decías, en el resguardo del menor tiempo, para poder
usar los catéteres en prematuros que es muy difícil conseguir vías muchas veces, ¿no? Preservando la piel. A mí me voy a hacer una reflexión, me parece una reflexión que seguramente todos los que transitan las terapias intensivas la tienen. Yo creo que hay, no sé cuál es la incidencia de cavernomas de la porta, ¿no? No sé si es fácil de saber eso, pero a mi manera de ver hay menos en cuanto a la relación de canalizados umbilicales que hay, ¿no? No digo que esté bien todo, sino que muchas veces uno se sorprende, a pesar de estar mal colocado, no sé cuál es la percepción del Garrahan, pero es trabajar todos los días en la normocolocación de los catéteres. Y eso es un trabajo, no sé bien por qué, pero algo que se hace tanto, no hay como universalización de los controles de seguridad en la posición. Que como vos bien decías, Patricia, si uno fuese fiel a la posición, en el sentido de no negociar lo que está mal posicionado, tal vez tendríamos menos problemas. Pero es algo que no sé bien por qué, pero no está como estandarizado, como una conducta estandarizada de catéteres. Sí, yo creo que hay que ser 100% fiel a la ubicación. Creo que es un punto donde uno no tiene que negociar. Un catéter mal colocado genera trombosis y mayor riesgo de infecciones, y eso está estudiado. O sea, con lo cual nosotros tenemos que ser. Sí, esto del seguimiento ecográfico, a veces, o sea, me parece excelente la mención que hiciste vos a los prematuros muy extremos, porque no es la población que nosotros tenemos, y probablemente hacerle una ecografía diaria sea de mucho, sobre todo en los primeros días, por mucho nivel de agresión, pero los pacientes que son un poquito más grandes y donde uno tiene la posibilidad del seguimiento ecográfico del catéter umbilical, así como siguen cuando uno va a repasar o a releer catéteres umbilicales, dice, bueno, tiene que tener una radiografía diaria para ver dónde está el catéter localizado. Y bueno, esto de la ecografía es un plus que nos da alguna facilidad más. El catéter mal colocado hay que sacarlo. Ahí yo estuve leyendo en el chat, alguien me preguntaba, pero ¿quiere decir que si se baja no lo puedo volver a poner? No, sí. A ver, voy a que si presenta una complicación grave, uno no puede poner sobre uno que tiene trombos, no va a volver a poner un catéter. Pero si el catéter viajó y se corrió, yo creo que eso lo puse en una de las diapositivas, si tiene, digamos, si todavía tengo necesidad de catéter, se puede volver a recolocar el catéter. No está prohibido volver a siempre que no haya presentado complicación. Complicación es más frecuente, sería que tenga una trombosis o que tenga infección asociada a catéter, que en ese caso el catéter umbilical no se recambia y se coloca, no me quiero meter en temas escabrosos, pero como a lo mejor uno podría llegar a ser en un paciente ultra grave con una vía central y que es la única vía que tiene, y uno a veces busca alternativas que de todas maneras no son las más santas. Pero en el catéter venoso umbilical, si uno lo asume como complicado, no lo vuelve a poner. Todo el resto, incluso ahora con la guía ecográfica es menos frecuente, pero por ejemplo, la doble colocación de catéter, es decir, uno tiene un catéter colocado que se le va hacia el hígado y uno introduce un catéter finito, obviamente, ¿no? ¿Se acuerdan que la vena tiene boca ancha? Un segundo catéter, una vez que está ocluida, digamos, la porta, uno sigue derecho por el ductus venoso, eso existe, está escrito, por ahí no es lo que uno más quiere porque está manoseando la íntima del vaso y no hay estudios que digan que tenga más o menos asociación, pero intuitivamente uno puede decir que al lastimarlo puede tener mayor trombosis. Hay estudios que muestran que uno aumenta el 50% de la posibilidad de ese catéter, que se fue al hígado, suba y pase. Entonces, digo, es una posibilidad, ¿no? Yo no entré mucho en detalle de los catéteres porque también tenía algo acotado, pero bueno, en relación a eso, y después hacen otra pregunta interesante que tiene que ver con la alimentación, si los catéteres se retiran para la alimentación. Acá Gladys es la experta, pero yo voy a decir desde nuestro lugar, los pacientes se alimentan con catéteres, y el catéter no es la contraindicación es el estado clínico del paciente. Cuando uno asume un catéter arterial, muy probablemente, excepto que sea un prematuro
sano y que uno es muy chiquito, como vimos antes, probablemente menor a 27 semanas, y uno le va a colocar un catéter arterial, ese sería el único puro donde uno tiene que ver cómo progresa. Pero en los demás pacientes, cuando uno tiene es porque presenta un grado de complicación hemodinámica, que en realidad no es el catéter, sino el estado general del paciente en el que limita la alimentación. En uno de los últimos artículos donde yo les decía si conviene 1 a 7 o de 7 a 18 los catéteres, que yo me quedo con esto que dice, ¿no? Ojo que de 7 a 18 tenés menos dolor, tenés menos uso de catéter, los pacientes habían llegado sin complicaciones, ni enterocolitis, ni infecciones asociadas a catéter, habían llegado a la alimentación total. Yo no les conté todo el trabajo, pero habían, no total, pero estaban entre 130 y 160 mililitros por kilo, o sea que con el catéter pudieron comer tranquilamente. Estamos hablando de esos de los venosos, ¿no? El umbilical arterial tiene otras aristas, que son por qué en la actual indicación, por qué se lo puse y por qué se lo sigo dejando, porque por ahí por qué se lo puse, yo puedo empezar con una trófica y tengo los días de la trófica. Ahora, si a mí me pasaron el 5.º día y yo lo sigo usando, seguramente es porque el paciente tiene alguna otra complicación. No sé si opinas distinto, Gladys, o alguien de los que está. Está saldada la controversia, siempre uno vuelve a revisarlo, la posibilidad de alimentar con catéteres, ¿no? Eso ya lo tenemos hablado, a los 2 catéteres, o sea, no contraindica ninguno. Hubo una época donde se retiraba el venoso en contradicción con el pensamiento que uno pudiese hacer, ¿no? Y decía, bueno, si hay algún trastorno relacionado enterítico o de NEC, uno debería sacar el venoso. Yo, después de revisar mucho tiempo la alimentación y todo, nosotros no retiramos. ¿Se imaginan que en un paciente que pesa 500 gramos, en este momento tenemos un 470 gramos, pero pesa más? Si nosotros hubiésemos tenido que elegir, esperar a sacar los catéteres, o sea, siempre hay una negociación en la neonatología de los pequeños, pero por suerte hay muchos trabajos que uno puede decir que uno puede, con seguridad, alimentar, como bien dice Patricia, en un paciente sano, ¿no es cierto? No, digo sano en el sentido que no tiene grandes problemas. Sí. Otra cosa que no se dijo, perdón, pero voy a comentarlo, es que hay una observación relacionada al uso restrictivo de la transfusión, que bueno, hay como una observación relacionada a que sacar el catéter pronto restringe la posibilidad de extracciones. Eso es para el prematuro extremo, ¿no? Nosotros sabemos que cuando uno aspira de un catéter central, la posibilidad de sacar más sangre está muy a la mano, así que es una de las observaciones para el prematuro extremo, insisto, de intentar sacar los catéteres para también restringir la extracción, ¿no? Porque aunque uno sea muy cuidadoso y use el micrométodo, hay un porcentaje de sangre que se descarta por el uso de los catéteres. Hay una pregunta del público que dice ¿cuánto tiempo uno debería intentar colocar un catéter en un prematuro extremo cuando uno está haciendo el procedimiento y por ahí cuesta? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo? Por ejemplo, si pasó media hora y no se pudo colocar, bueno, habrá que, como si hay un tiempo límite, o cuántos intentos. No, o sea, no, eso me parece que tiene que ver con el criterio clínico, con que el paciente más grave lo tiene que ser la persona más avesada, que todo tiene una curva de aprendizaje, que uno tiene que estar acompañado, revisando los de ecografía, por ejemplo, alrededor es de entre 40 minutos y 1 hora, cuando uno lo hace a ciegas. Eso es lo que, digamos, lo comentado, ¿no? Yo no puedo decir si es exactamente así, pero debe ponerlo desde que te cambiás, y eso se reduce alrededor de 20 minutos cuando uno lo hace con control ecográfico, lo cual es un montón. La arteria siempre lleva su tiempo, porque lleva el momento de la dilatación, cuanto más lo dilato, más posibilidades tengo que el catéter pase, entonces hay que tener paciencia, por ahí lo que uno trata de apurarse al principio termina arruinando la arteria después, y son, a ver, pacientes ultra valiosos, o sea, en un paciente de 400 gramos, de 500 gramos, siempre quiero tener la arteria, mirándolo desde ese lado, como me pasa con un paciente que tiene hernia diafragmática, siempre quiero tener la arteria. Entonces en eso siempre, más allá de que todos aprendimos un día y que alguien siempre nos enseñó, digamos, ir haciendo una curva de aprendizaje acorde a la situación en la que uno está.
cuando uno arranca tendrá que hacer con el paciente, digo esto porque hay un montón de residentes, con los pacientes más grandes, más fáciles, como aprendemos todos. No sé si hay un tiempo donde uno tiene que parar. Yo creo que igual el grupo, cuando hay alguien que comanda, sabe cuándo decirle, bueno, este es el momento de, paramos acá, y el senior va a ser el que busque la otra arteria, por ejemplo. Creo que eso es quien comanda. Escrito, la verdad que si está escrito no lo conozco, lo único que les puedo traer a colación es esto, el estudio donde muestran la diferencia entre hacerlo ecográficamente, con control ecográfico o no. Bueno, muchas gracias. El tiempo, por el tiempo, en realidad a lo mejor no hemos podido contestar todas las preguntas, algunas están relacionadas con el tratamiento con enoxaparina y los controles hematológicos, pero bueno, no sé si se podrá contestar o nos tenemos que despedir ahora, Coti. ¿Cuál es tu opinión? ¿Nos despedimos acá? Por el tiempo, porque ya nos hemos pasado media hora de lo pautado. No, se pueden seguir contestando preguntas mientras haya disposición. Bueno, era una pregunta de psicóloga. ¿Cómo serían los controles del tratamiento con enoxaparina y cada cuánto? Con enoxaparina lo que nosotros hacemos es control después de 2 dosis, de las 2 primeras dosis. Las dosis de enoxaparina en neonatos son más altas que en los pacientes más grandes, al revés de por ahí lo que uno pensaría. De hecho, la dosis que uno va a encontrar en muchas de las publicaciones internacionales es de 1.5 por kilo cada 12 horas, o sea, 1.5 miligramos kilo dosis cada 12 horas. También en un estudio que hicimos en el hospital, lo que vimos es que las dosis suelen ser superiores para alcanzar un rango terapéutico a 2 miligramos kilo dosis cada 12 horas, en general 2,5 miligramos kilo dosis, y hay algunos reportes de dosis superiores. Entonces nosotros arrancamos con esas dosis, entre 2 y 2,5 miligramos kilo dosis cada 12 horas, y los controlamos al día siguiente. Si el control está en rango terapéutico, hacemos un control a la semana y después una vez por mes, por esto que les contaba de que la enoxaparina es una droga, por suerte, farmacocinéticamente estable. Por el contrario, la heparina estándar requiere controles cada 4 a 6 horas inicialmente, y una vez que uno encuentra el rango terapéutico y de acuerdo a la situación clínica del paciente, se puede controlar cada 12 o cada 24 horas. En general son pacientes bastante inestables, con lo cual en neonatología particularmente es poco probable que los controlemos cada 24 horas, pero bueno, es lo que está escrito. Ese es el manejo que hacemos en el hospital. Muchas gracias. Y preguntan si se puede transfundir por catéter arterial. Bueno, no sé, Pati. Siempre nos hacen las preguntas donde nos quieren que digamos que se puede hacer. A ver, cuando uno no tiene ninguna otra vía, usa la vía que tiene. La pregunta es, o sea, es compleja, pero es fácil de responder. Digo, si no tengo otra vía, ¿puedo usarlo? Y si no tenés otra vía, o sea, ya habrás hecho todo lo posible para conseguir, y si no se puede, bueno, usalo. La verdad es que nosotros nunca es la primera elección. A ver, vamos a poner, nunca es de primera elección, pero si es la única vía que tenés, tampoco he visto tantos catéteres tapados porque se realizó una extracción, teniendo en cuenta que después se realizó la transfusión, teniendo en cuenta que después sí ese catéter necesita un cuidado especial después de haber pasado la transfusión. No sé, Gladys, digo, si es lo único que tenés, no te queda mucha alternativa. Y a veces o sea, cuando uno lo hace es porque ya tiene el paciente hemodinámicamente inestable, o que es tan chiquitito que no le encuentra una vía. La extravasación de las transfusiones de sangre tampoco son gratuitas, o sea, hay muchas cosas para evaluar cuando uno decide utilizar el catéter, no estrictamente para lo que fue planeado ese catéter. Y esta pregunta está relacionada con algo que habíamos charlado de la gastrosquisis y el acceso central, venoso central. Bueno, con respecto a esto hay opiniones muy diversas. Yo
a ver, si uno tiene que ser estricto, es una contraindicación. Ahora, ¿qué sucede cuando uno tiene que trasladar un paciente, por ejemplo, con una gastrosquisis, y uno no tiene forma de colocarle una vía periférica y tiene que hacer un traslado para trasladar a ese paciente y no tiene recursos? O sea, uno está en un lugar de menor recursos. Si yo tuviese la posibilidad de colocarle un acceso percutáneo, no tengo duda que no le pongo un catéter umbilical. Pero también te puede pasar que vos estás en el medio de la nada misma y entonces lo único que le podés poner un catéter umbilical bajo a cuando tiene retorno y hacer el traslado con ese catéter. Eso le va a permitir al chico hidratarse, no deshidratarse, tener un traslado adecuado, y después le buscaremos la vía web. ¿Por qué digo esto? Porque el catéter umbilical no está comprometido en la gastrosquisis, como si en el onfalocele, que es una contraindicación recontra absoluta, pero no lo es, porque el catéter no lo es en la gastrosquisis. Lo que uno sabe también es que no le quiere modificar el flujo sanguíneo en lo posible, porque teóricamente uno se lo podría modificar poniéndole. Ahora, si uno le coloca el catéter umbilical alto, tampoco vas a tener correctamente ubicado, una gran variación. En líneas generales no se usa. Tiene indicación, y si vos le vas a ponerle cualquier otro catéter venoso central que necesite y evita ponerle un catéter venoso umbilical. Ahora, si es tu último recurso, usalo, porque va a ser mucho peor que el paciente llegue deshidratado a que llegue con un catéter venoso umbilical bajo. O incluso alto, ¿no? Digo, pero que uno lo tiene que pensar como que es algo transitorio. Contraindicación absoluta no lo tiene, como sí lo tiene el onfalocele, donde jamás uno colocaría un catéter venoso para nada, ni para 5 minutos, umbilical, ¿no? Yo me gustaría agregar algo a lo que dice Patricia, digamos. A veces ser purista en situaciones de extrema gravedad retarda determinadas cosas son cruciales, nada más. Yo creo que a veces uno tiene que negociar con eso, y eso es lo que vos estás diciendo, ¿no? No sería también la recanalización en chicos que por ahí uno en circunstancias, por ejemplo, distintas, no recanalizaría, ¿no? Si uno, después de cuánto tiempo de un recién nacido uno puede canalizar la T de la vena, bueno, si hay una emergencia con un resguardo infectológico, uno tiene que ir a la vía segura, porque entre no resucitar y resucitar está claro cuál es el camino, que es resucitar. Y eso habilita también la cuestión de lo transitorio, como vos bien decís, ¿no? Porque que uno salve la instancia del traslado. Yo tuve una gastrosquisis de un paciente que nació en un hospital general, estaba congelado y lo tenía que levantar, no lo podía calentar ni en el lugar ni nada, y tuve que canalizar lo que había. Y bueno, creo que es como el marco donde uno lo hace, no está habilitado claramente, pero igual que la transfusión, digamos, igual que el sangrado, un montón de cosas que uno sabe que está negociando con lo que no está indicado en realidad. Uno no puede terminar la charla y decir, bueno, entonces podemos, no, eso no es así, no se puede, pero siempre si el riesgo de vida es mayor frente al beneficio que significa usar el acceso, tiene que ir por ese camino, porque es transitorio. Me parece que en eso estamos todos los que hacemos urgencias, emergencias, terapias. A veces es mejor eso que insistir con un paciente y no hacer lo que uno sabe que tiene que hacer, que es llevarlo a otra institución, trasladarlo. Bueno, muchas gracias. Hemos respondido todas las preguntas. No sé si alguien quiere dar alguna opinión o nos despedimos. Les agradezco a todos los que han participado, a los expositores, a las residencias también. Si hay algo más que quieran decir, bueno, este es el momento. Si no, nos despedimos y muchísimas gracias a todos.